Ayer tuve una conversación con él donde sigue teniendo alguna molestia en el pubis y decidimos que hoy lo vea un especialista que, que él conoce, que le genera confianza. Y bueno, él está bien, entrenó ayer, pero sigue con algunas dudas digamos, de esa lesión que trajo de la selección en enero. Y bueno, lo que decidimos es que vea un especialista en pubis para que también se saque esas dudas, ¿no? Porque es importante para él estar 100% y que él se sienta Sí, 100%. No, totalmente. no, no es una cuestión nuestra. En cuestión médica, él tiene el alta. Digamos, Drake lleva 3 semanas y por eso fue al partido el otro día, convocado. Pero bueno, a veces los jugadores tienen diferentes sensaciones de lo que nosotros vemos con los ojos. Robert estuvo con fiebre la semana pasada, entró el otro día al partido, terminó a causa de la fiebre y de todo, también con ciertas molestias y bueno, trabajó diferenciado con los médicos y los profes. Gracias. ¿Ok? José, luego Fernando. Hola Javier, buen día. Tengo dos cortitas para ti. La primera, quisiera saber si van a apelar la tarjeta roja de Ian Frey. Y segundo, recién hablábamos con el entrenador de Cavalier y decía que tiene un equipo muy joven. ¿Cómo se combate un equipo que quizás no le tiene miedo absolutamente a nada, porque no tienen nada que perder y juegan el partido de sus vidas? Bueno, sí, hemos apelado la tarjeta roja de Frey porque creo que, como lo dije en la conferencia de prensa, no, Ian no había hecho absolutamente nada, simplemente quería irse al vestuario y no lo dejaban. Eh, con respecto al partido de mañana, la mejor manera de enfrentar un partido como este es entrar al máximo desde el primer minuto. No, no hay otra manera, no conozco otra manera, no la conocía como jugador y no la conozco como entrenador de tomarnos el partido como lo que es una final para nosotros y tratar desde el primer minuto ser los protagonistas del partido, jugar en campo rival, tratar de ser un equipo como lo que venimos siendo, ¿no? Que nos represente dentro de la cancha, con esa ambición de ir a por el partido, de conseguir una buena ventaja que nos permita, lo que dije anteriormente, ir con opciones de poder clasificar en Jamaica. Fernando, luego Buenos días, Chelo. Javier. Fernando Petrocelli para Us USA Latino. Te quiero consultar por Chelo Weigan, cómo Sí. viene su recuperación, para cuándo lo podremos ver de nuevo en las canchas y si más allá del corto tiempo sientes que has encontrado en Maxi Falcón ese líder en la defensa, esa voz de mando en la línea del fondo. Gracias. Bueno, Chelo está muy bien, de hecho ya ha progresado muchísimo en estas semanas. Creo que somos nosotros los que vamos un poquito poniéndole el freno de mano, porque no queremos que tenga una recaída, lo que queremos es que cuando se una al grupo esté al 100%, por lo menos esa es mi idea con los lesionados, ¿no? Que puedan volver al grupo una vez que realmente no solamente la parte clínica dicte que está bien, sino también las sensaciones del jugador. Así que seguramente la semana que viene ya empezará a trabajar con el grupo. Eso es a lo que apuntamos. La otra, la de Maxi, me dijiste, ¿no? Mira, Maxi es un jugador con experiencia, como lo es David Martínez. Voy nombrando jugadores en esa demarcación. Pero como también tiene voz de mando Noah Allen, que tiene 20 años, y lo hemos visto. Desde el primer día que llegué acá, lo que dije es que, y se lo dije a los jugadores, que para poder competir en una temporada tan larga y con tantas competiciones, necesitamos de todo. Y creo que en estos primeros 4 partidos, la realidad me está dando la razón. Se cae uno, hay alguna expulsión, hay otra cosa, y al final la mayoría termina siendo partícipe y partícipe importante de, de-
de cada jornada. Y así seguiremos. Obviamente que el valor añadido que nos puede dar Maxi es eso, ¿no? Es la experiencia, es el roce bueno, de ya tener unos cuantos años y sobre todo jugar en ligas y competiciones competitivas, como puede ser Copa Libertadores, haber pasado por diferentes situaciones en un equipo grande como Colo-Colo, digamos, haber vivido las dos caras de la moneda, pelear por un descenso, pero también salir campeón. Y bueno, eso es un plus y un valor agregado que lo tenemos que aprovechar. Hola Javier, Fernando Fiore de ¿Cómo Inter estás, Miami Fernando? Radio, ¿cómo estás? Dos preguntitas rápidas. Una, me acuerdo que en una de tus primeras conferencias decías que se iba mucha gente, también llegaron muchos jugadores, pero las ventanas acá son muy amplias para los cambios. Casi todo el año se puede Sí. adquirir jugadores, diferente a otras partes. La primera pregunta es si todavía estás buscando a alguien, ¿dónde, en qué línea te gustaría reforzar si todavía estás pensando en traer a alguien? Y la segunda es que antes de que vos entraras, todos acá somos todos directores técnicos y estábamos viendo cómo armar el equipo. No, Está no, muy bien. nosotros acá, no, los de acá. Y La suerte que tienen ustedes es que no pierden. a vos te parece que Pero no. tampoco ganan, ¿eh? ¿Sabe cómo Tampoco sufro? ganan, ¿Sabe ¿eh? cómo sufro cuando perdemos? No, era un chiste. Este, pero no, pero lo que estábamos pensando era justamente eso, que a lo mejor, ¿qué pasa ahora si no prospera lo de Fry y Chelo no está 100% para jugar? ¿Cómo armamos el lateral? Tenemos Luján, tenemos a Avilés. Avilés ha jugado, inclusive ha jugado conmigo en la selección juvenil de lateral derecho. Ah. Tenemos Cremachi también. Tenemos Gressel. Digamos, cuando armamos una plantilla, la armamos en algo global y pensando las diferentes posiciones. Claramente hay jugadores que específicamente juegan en una posición, como es Chelo, como es Ian, que son jugadores que están mucho más acostumbrados a jugar de laterales. Pero bueno, Gonzalo con nosotros ha jugado 1000 partidos de lateral y en San Lorenzo ha jugado hasta con línea de 5 de lateral volante. Julian, si lo necesitamos para atacar, ha jugado prácticamente toda su carrera como un quinto de lateral volante. Es decir, tenemos diferentes opciones y de eso se trata, tener una plantilla rica, de poder encontrar soluciones a diferentes momentos, a diferentes partidos, encontrar diferentes características, que es lo importante. Habrá partidos que necesitamos jugar más con un central lateral, habrá partidos que necesitamos jugar más con un lateral que ataque. Eso nos lo dirá las características del equipo que vamos a enfrentar. Por eso es tan dinámico. Con respecto al otro que me dijiste. Ah, de las demarcaciones, ¿no? De las ventanas. Sí, no. La realidad es que sí, estamos buscando y tengo fe y la ilusión de que pronto se puedan cerrar 1 o 2 fichajes más. Gracias, Rafael. Javier Rodríguez con Fan Network TV y jugadores designados. Hubo un gesto muy emotivo en el partido anterior donde le dan la cinta de capitán a Noah Allen eh, para, para el equipo, para los aficionados. Un hecho bastante importante. Me gustaría su comentario sobre el tema. Y lo otro, más allá de las polémicas arbitrales que van a haber en todos los torneos, en todas las competencias, ¿cómo gestionar la frustración de los jugadores cuando se sabe que son un objetivo de provocación? Más siendo Inter Miami. Sí, bueno, la verdad que lo he dicho desde el primer día que para mí los jugadores del club eh, lo son todos, son los que marcan el camino. Al final son los que tienen eh, lo que representan lo que es el club. Y a mí me pone muy, pero muy contento que un chico como Noah, que viene de la academia, que tiene 20 años, que tiene un potencial enorme, un futuro enorme dentro del club, y yo creo que lo va a tener también fuera del club, porque lo veo crecer día a día, conozco su mentalidad y la ambición que tiene. Entonces me pone muy contento por él, porque al final es un lugar que no se lo da el entrenador, se lo están dando los compañeros. Y al final en el fútbol lo más importante es lo que piensan tus compañeros de vos.
porque son los que están ahí día a día, entrenando, peleando con vos. Y entonces si le dan ese lugar es porque realmente se lo merece. Así que me pone muy, pero muy contento por él, porque sé, lo veo trabajar todos los días y que trabaja para eso. Con respecto a los de los árbitros o las provocaciones, siempre digo lo mismo, nosotros nos tenemos que centrar en lo que podemos controlar y lo que podemos controlar es cómo jugamos. Nosotros no podemos controlar qué va a ser el rival o las decisiones de terceros. Sí podemos controlar lo que está a nuestro alcance y creo que las energías tienen que ir ahí, a controlar, a centrarnos en el juego, en nuestro plan y poner todas las energías ahí, porque es muy difícil, siendo futbolista, hay que tener una capacidad muy grande para poder centrarse en ambas cosas, en el juego y en ponerse a discutir o a provocar o a pelear. Entonces, yo le recomiendo a los jugadores, por mi experiencia como jugador, centrarnos en lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Tener la pelota y tratar de marcar más goles que el rival. Eso es lo nuestro, hacerlo mejor que el rival. Y eso lo tenemos que hacer adentro de la cancha. Um, Yeah. I'm Ashley Angwin from the Gleaner in Jamaica. Ok. Okay, your team is doing well so far. How important is it for you to get a positive result at home so you can come to Jamaica with an advantage? I told before, it's very important for us try to play a very good game tomorrow night. And obviously we know that we are playing at home under our fans. So if we can take an advantage, will be good to go to Jamaica and to complete the job. No, so tomorrow is last 16 for us. It's a final, and so we have to be there from the beginning. We cannot think in other things. We need to think in tomorrow. That will be a good night for us, but we need to do our job. What do you know about Cavaliers? I know that they are a young team. They didn't play the last week because I think they were reservation for this game. So we are going to be fresh. So it's for that we need to start very strong tomorrow. It's the only way that we have the chance to do a very good game, to start very strong. Okay. Franco. Javier, la semana pasada Julian Gressel en su podcast dijo que hay conversaciones entre su representante y el equipo sobre quizás un cambio de equipos. No digo que discrepo, pero ¿por qué no está mejor considerado entre el grupo? Y una segunda para quitarnos las dudas, porque obviamente Leo no jugó este fin de semana. El miércoles pasado, en el partido con Kansas City, Martes. perdón, él se agarra algo y salió y se fue de frente al vestuario y no regresó. ¿Sintió algo ahí o qué fue lo que sucedió ahí para que se vaya directamente al vestuario y no salga de nuevo? Bueno, con respecto a Julian, es un jugador de la plantilla, al igual que todos. Obviamente que sé de la importancia de él dentro del club y dentro de la liga. Es un jugador que ha sido campeón en la MLS, en diferentes clubes. Y tengo una muy buena relación con él, una relación muy sincera, donde obviamente nunca es fácil a un jugador no darle los minutos que el jugador pretende. Esa es la realidad. Pero bueno, equivocado o no, yo tengo que tomar decisiones y tengo que ir viendo qué es lo que conviene al colectivo, no a lo individual de cada uno. Por lo tanto, puede que, como decís vos, podés discrepar o no, pero esas son las decisiones que voy tomando yo como entrenador
Y bueno, obviamente que más allá de eso, Julian sabe que nosotros, mientras esté acá, siempre vamos a tomarlo como lo que es, un jugador importante, con experiencia. Después, encontrar el momento en cuándo darle y cuánto de minutos darle participación, bueno, eso tendremos que ir viendo. Con respecto a esto que vos decís, de lo que habló, yo no escuché nada, pero es un poco lo que decía Fernando. Al final, esta liga lo que te permite es, y sabemos porque hay miles de casos, de que el mercado es muy, muy amplio. Y también hay muchos equipos que empiezan a ver cómo empieza la temporada y en el medio qué es lo que necesitan. Eh, Después, si aparece una oferta o no por Julian, y eso hablaremos con el club, hablaremos con él, a ver qué es lo positivo o lo beneficioso para todas las partes. De momento, yo cuento con él y así será. Con respecto a Leo, es un poco lo mismo. Leo no ha tenido ninguna lesión. Obviamente, con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga, pero por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston por eso mismo. Digamos, hemos ya tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Bueno, para eso me trajeron. Última, Federico. Sí, Eh, Javier, bueno, siguiendo un poquito con lo que recién mencionaba Franco de Leo, ¿no? Si crees que se lo va a cuidar un poquito más con tanta seguilla de partidos en los partidos que Inter Miami juegue en condición de visitante, y si estas decisiones las tomás vos con tu cuerpo técnico o se consensúan con Leo. Realmente, yo no puedo venir acá a hacerme el dueño de la verdad, ni mucho menos. Claramente que no solamente con él, todas las decisiones que tomamos de acuerdo a los descansos de ciertos jugadores tienen que ver con consensuarlo con ellos. Eso está clarísimo. Yo no voy a estar mintiéndome o mintiéndole a ustedes para tratar de, sobre todo, parecer más importante de lo que soy. No, eso es así. Y claramente vamos a ir de acuerdo a sus sensaciones, como hablé del caso de Drake. Digamos, el caso de Drake. Drake eh, está bien clínicamente, pero bueno, su sensación es que no está 100%. Eso tenemos que escuchar al jugador. Esa es la realidad. Gracias.